Perdón. Muy bien, ahora se escucha bien, ¿verdad? Sí, bueno. Estamos hablando del nacimiento de Jesucristo, de su profecía, la profecía del nacimiento de Jesús. Entonces, fue profetizado mucho antes de su nacimiento y sin embargo, no sabemos con precisión la fecha exacta de su nacimiento, pero se celebra en esta época. Lo importante es, estábamos diciendo que Jesús vino a nacer para ser nuestro único y suficiente Salvador. Ha sido un nacimiento profetizado, ha sido un nacimiento que se ajusta al plan salvador de Dios para toda la humanidad. Y por lo tanto, en estos tiempos enfatizamos ese hecho y entramos en la historia de la profecía del nacimiento de Jesús. Tenemos muchas profecías en el Antiguo Testamento acerca de este hecho, de este nacimiento. Sin embargo, nosotros consideramos algunos que son de mucha precisión en cuanto a lo que es el Señor Jesucristo, en cuanto a lo que fue su nacimiento, su ministerio, su sacrificio y obviamente también su reinado posterior. Por eso encontramos en el libro del profeta Isaías, y esta vez vamos a leer en el capítulo 9, los versículos 1 al 7. Isaías 9, dice así la palabra: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles.
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Ya dijimos que estos pasajes generalmente se enfocan en el tiempo que se celebra la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesucristo. La venida del Mesías al mundo ha traído luz, esperanza, una luz que resplandece para toda la humanidad. En los versículos que hemos leído hemos visto que habla de un pueblo que andaba en tinieblas, que andaba en oscuridad, y luego dice, luz resplandeció de ellos. La presencia, la venida de Cristo, la venida del Mesías, del prometido de Dios, del ungido de Dios, trajo luz, trajo esperanza para el humano. Y en estos versículos, el profeta Isaías habla precisamente de ese libertador venidero que realizará cambios, no en el sentido político de la nación, pero sí en el corazón y en la mente de las personas, de los habitantes de aquel tiempo, en aquella nación, y como también en el resto de la humanidad, es decir, en todas las naciones que llegaran a conocer el mensaje de ese Salvador, de ese Mesías. La venida entonces del Mesías, dice la palabra, producirá gozo y prosperidad, o sea que traerá bendiciones, reconocido, vivido como tal, como el prometido de Dios, el Mesías. Y estas cosas habían carecido años de nación, ese pueblo llamado por Dios para ser su pueblo. Incluso era una nación dividida. Encontramos en las Escrituras que la nación se había dividido en dos partes: nación del norte, el reino del norte y el reino del sur. Es decir, Israel y Judá, conocida de la historia esa división de esa manera. Pero la venida de este Mesías cumplirá las promesas dadas a Abraham y a David acerca del reino de bendición, el reino que traería en realidad bendiciones a todo ser humano, como estamos diciendo, a todos aquellos que reconozcan en él como el Mesías prometido de Dios, el ungido de Dios. Y el niño que crecería y se convertiría en libertador, eso es lo que el profeta está mencionando aquí. Eran tiempos en que esa nación estaba en realidad
en un conflicto, en una oscuridad, sin esperanza. Y era precisamente vivido como un castigo por causa de su rebeldía a las promesas del Señor, a la palabra de condiciones que el Señor le llamaba a vivir a ese pueblo. Pero en esta mañana queremos especialmente meditar en la expresión de la luz que traería ese niño que nacería. Es una profecía, como ya estamos diciendo. Vendrá un tiempo en que el pesar y la oscuridad, como por ejemplo dice aquí, no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia, tal como la aflicción que le vi en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra. Zabulón y Neftalí eran dos de las tribus, y el profeta Isaías aquí toma como ejemplo a esto para hablar de todas aquellas demás tribus que obviamente componían el pueblo de Israel y que habían sido rebeldes en muchas maneras, muchas veces a su creador, aquel que le había llamado para ser. Dios humilló de esa manera a Zabulón y Neftalí en un corto tiempo. Y tomó esas dos tribus como ejemplo para nombrarnos a todo el pueblo. Ciertamente cuando Jesús vino, honró esa área. Fíjense que aquí habla de la región cercana al mar de Galilea. ¿Dónde nació Jesús? Él vino a nacer en Judea, como estaba profetizado también, en Belén de Judea. Luego su niñez, su adolescencia, su juventud y también el inicio de su ministerio lo vivió en esa región de Galilea. Ahí empezó su ministerio el Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que Él honró esa región. En realidad trajo luz a esa región con sus enseñanzas, con su predicación, con la esperanza del evangelio que Él trajo, del evangelio de salvación. Entonces, ese pueblo que había sido humillado, entristecido, porque pasó a formar parte como provincia siria en un determinado momento, específicamente en el tiempo en que Isaías estuvo escribiendo bajo la nominación o la dominación gentil, o sea, de un gobierno pagano, como era, y otros, luego también esas regiones. El contexto, hermanos, nos en que el profeta Isaías pronunció su profecía. Dios llamó a este profeta, este mensaje a este pueblo que estaba sin esperanza y estaba en necesidad. Así que el profeta usa aquí un típico paralelismo hebreo para describir el efecto de la presencia de Mesías en la parte norte de Israel. Dice, el pueblo estaba en tiniebla y estaba, dice, en sombra de muerte. Entonces pudo ver una gran luz que resplandeció sobre ellos. Es decir, recibieron ese mensaje que Jesucristo trajo en ese tiempo. Por eso es al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, vamos a leer algunos versículos para que podamos ver exactamente con el ministerio de Jesús. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 12 hasta el 16 voy a leer. Dice así:
Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Isaías menciona Galilea de los gentiles, ¿verdad? Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea. Y dejó y habitó Pernaúm, y de Nestalí. Fíjense la precisión de la relatando ya Mateo el inicio de la vida ministerial de Jesucristo. De Galilea y específicamente en la región de Zabulón y de Nestalí. Que se cumpliese, y aquí cita a Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Nestalí, otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús. El cielo se ha acercado. Desde entonces. Entonces acá nosotros encontramos el inicio del ministerio de Jesucristo. Tanta precisión como lo había profetizado alrededor de 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Es decir, hasta que se inició el ministerio de Jesús, que ya mencionado Isaías, ya habían pasado como 730 años aproximadamente, hermanos. Entonces, dice aquí que eso se cumple, esa profecía, y de que la luz resplandeció. Esta luz es una luz que trae alegría y liberación. Nosotros encontramos en el versículo 3 de lo que hemos leído aquí en Isaías capítulo 9. Primero dice, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Que andaban en tierra de sombra y de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. O sea que es una luz que despeja las tinieblas, que trae conocimiento, que trae claridad, no solamente a la mente, sino al espíritu de las personas que oían y recibían ese mensaje. Hemos leído en Mateo el mensaje de Jesucristo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado. El pueblo entonces que anda en tinieblas experimenta de esta manera, sabiendo que la oscuridad representa peligros, el pecado lleva a la muerte eterna, y por eso era necesario recibir el mensaje para iluminar su mente, sus corazones, sus caminos, iluminar su vida, de que tuvieran esperanza. No solo aquellos lugares y de aquellas épocas, no solo aquellas personas, sino las personas de todo tiempo. Hoy también hay pueblos, hay personas que andan aún en tinieblas, en oscuridad de la mente. Tenemos que decir que aquellas regiones, específicamente al pueblo al que se escribe, era un pueblo religioso. Era un pueblo que según ellos estaban haciendo bien las cosas por decirlo de alguna manera. Era un pueblo que por la situación que vivían, se quejaban de aquel Dios que le había llamado para ser. Ellos no habían ajustado su vida a las demandas de ese Dios amado, del Dios creador, del Dios
y verdad de Dios eterno. Ellos habían ajustado su vida a los preceptos del Señor y por eso estaban caminando en oscuridad. En realidad es de que el hombre pecó en el huerto del Edén, en la oscuridad. Ya representa el pecado, la confusión de las personas. Y por más religiosa que fuera la persona, esto no lo va a llevar a... Necesita de la presencia de Cristo. Y entonces Isaías dice, aquella nación, aquel pueblo, aquellas personas que caminaban en completa oscuridad, en completa confusión, cuando vino Jesús con su mensaje, luz resplandeció sobre ellos. Más adelante Jesús diría, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Hermanos, es necesario que nosotros consideremos que en este tiempo muchísimas personas que andan en oscuridad, a pesar de sus religiones, a pesar de sus de una vida moral tal vez buena, sin embargo, reciben la luz del Evangelio confundida. El pueblo que habita en tierra de sombra de muerte carece también de esperanza, una esperanza que a partir de la venida del Señor está disponible para todos, porque dice la Biblia que Él vino a este mundo para buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús trayendo la luz. En el 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán de ti, alegran en las, como se gozan cuando reparten despojos. En realidad, hermano, la presencia de Cristo produce gozo, produce esperanza, produce alegría. Es interesante las personas que tratan de vivir una vida religiosa, cumpliendo reglas, ritos, no pueden tener un gozo, porque apenas ha cumplido una promesa, ha pagado una promesa, ya tiene que volver a hacer otra promesa y esperar el tiempo para cumplir esa promesa. Y eso solamente trae aflicción, quebranto, desesperanza en la vida de la persona. Porque mientras que no haya cumplido, no está gozoso, no puede estar gozoso, no puede estar alegre. Qué gran diferencia es cuando recibimos el conocimiento del Evangelio de Cristo, aquel que vino para salvar nuestras vidas, para perdonar nuestros pecados, recibirle a Él por la fe, convertirnos en hijos e hijas de Él. Y entonces, gracias, y entonces tenemos en lugar la paz que solo Dios puede dar. Jesucristo es nuestra paz, dice la palabra. No solamente la paz con Dios, por haber perdonado nuestros pecados y darnos la salvación, sino la paz con nosotros mismos, saber que ahora somos hijos de Dios y que aunque somos falibles, tenemos la confianza plena, como dice el evangelista Juan también, de acercarnos a Dios, como Pedro, ante su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Y aquí lo compara con la alegría que la gente tiene en tiempos de cosecha. Nosotros que vivimos en una región agrícola, sabemos la esperanza que tiene hoy en día los agricultores, ¿no es cierto? Porque a la altura el tiempo está acompañando, en fin, y se ven las plantas creciendo
vigorosas, verdes. Dios quiere que continúe así hasta que se cumpla el tiempo de la cosecha. Entonces hay una esperanza. Y qué alegría cuando llega el tiempo de la madurez, el tiempo de la cosecha, y se pueda cosechar abundantemente. Hay contentamiento, hay alegría, hay gozo en la vida de los agricultores, porque para eso han trabajado y ven el resultado de su labor. Y esa alegría, aquí lo compara el profeta Isaías con aquellos que han recibido esa luz, esa esperanza de liberación, no de liberación del dominio político de otras naciones, pero aquellos que han recibido la verdadera revelación de la palabra entienden de qué se estaban liberando, de sus propios yugos, de sus propios pecados. Es como un ejército victorioso, dice, que repartían el botín después de una batalla, después de una guerra, que hayan ganado. Eso producía alegría también. Aquí inclusive habla del yugo quebrantado, del yugo quebrado, que representa la liberación. En el versículo 4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. O sea que trae una liberación y menciona que ya no habrá necesidad de estos elementos de guerra estériles en realidad, porque nadie puede lograr la liberación de su alma, de su espíritu, el perdón de sus pecados por sus propios esfuerzos. Así tenemos que entender esto, hermano. La presencia de esa luz es la única presencia que puede terminar con todo el yugo que pueda llevar. Aquí habla del yugo, habla de opresión y de todas estas cosas. La gente, la persona que recibe la luz es liberada. Qué interesante que Isaías, a pesar de los datos geográficos, por decir de alguna manera, hablando de la región de Galilea, de las regiones de Neftalí y de Zabulón, y de otros detalles, incluso del tiempo, en otra parte está también profetizado el tiempo en que sucedería esto y el lugar preciso donde nacería Jesús. Todo esto se cumplió. Pero aparte de todo esto, él usa elementos, herramientas, personas de aquellos tiempos y de aquellos lugares conocían. Y las cosas que producían alegría y cómo podían sentirse libres, liberados. Él usa estas herramientas para hablarnos de una completa liberación espiritual. Hermanos, en este tiempo nosotros podemos ser esclavos de cualquier cosa aquí en el mundo. A lo mejor como nación, geográficamente o políticamente, podemos ser libres. Pero las personas que no acuden a la luz de Cristo siguen siendo prisioneras, esclavas de sus propios pecados. Es lo que nos dice la palabra. ¿Y cuál es por qué traería luz esta persona, el niño que nacería? Y ahí es donde este versículo que quizás conocemos de memoria porque es muy citado, muy mencionado, el versículo 6 dice, porque hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará hombre admirable, consejero, Dios eterno, príncipe. Hermanos, este es nuestro Señor Jesucristo. No en vano Mateo cita y dice
cumpliéndose de esta manera lo dicho por el profeta Isaías. El Señor Jesucristo en aquel tiempo. Pero aquí habla de ese niño. El domingo pasado estuvimos considerando la expresión Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Que en los anteriores también Isaías menciona y ya su nombre Emmanuel. Es decir, un nombre que es una descripción de su función, Dios con nosotros. El Dios hecho hombre, el Dios hecho carne, como dice también Juan en su evangelio. Y acá dice su característica, es admirable, hermanos. Admirable en su forma de nacer, admirable en cuanto al cumplimiento de la profecía, con precisión. Es admirable el Señor Jesucristo porque en realidad Él sirvió a la gente llenando, supliendo sus necesidades en su ministerio terrenal. Pero su principal función fue el de traer luz a la mente y en el corazón de las personas, a través de lo que Él dijo, como hemos leído en Mateo, la predicación del reino de los cielos. El llamamiento al arrepentimiento. Hermanos, el pecado es la oscuridad. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a la luz para que seamos no solo perdonados, sino iluminados a partir de ahora para hacer la voluntad de Dios. Amén. Para vivir de acuerdo a sus normas. Él es admirable por eso. Es consejero, consejero para reyes y príncipes, así como también para los más humildes. Una de las características del Señor Jesús, y creo que mencionamos el domingo pasado, fue que se juntaba con los más humildes, con los más despreciados de la sociedad, como fueron, por ejemplo, los leprosos, o un ciego, o personas marginadas de la sociedad, una prostituta. La gente más humilde, pero así también se relacionó con príncipes, es decir, con los principales de la nación judía de aquel tiempo, del tiempo de su ministerio. Se relacionó con los jefes religiosos, se relacionó con los gobernantes políticos de aquella época, se relacionó con maestros de su tiempo, consejero. Vemos su sermón, lo que es conocido el sermón del monte, en el 7, en fin, de Mateo, vamos a encontrar cuáles son esos consejos, esas enseñanzas y esos mandamientos que Él dio. No solamente dio consejos, dio mandamientos por los que tenemos que vivir nosotros. Así que realmente, como dice Isaías, consejero. Era Dios fuerte, no en poder militar, sino en fuerza espiritual. Los espíritus malignos no podían soportar la presencia del Señor Jesús. Apártate de nosotros. Uno de sus discípulos le dijo una ocasión cuando estaban iniciando su ministerio: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso es porque el pecado no podía soportar la presencia de ese poder espiritual. Los demonios huían de su presencia. El diablo, cuando lo tentó en el monte de la tentación, finalmente tuvo que dejarlo, porque no pudo con su presencia. Dios fuerte, dice Isaías, de él, hermanos. En este tiempo no solamente nos referimos a la historia de lo que fue Jesucristo en su ministerio terrenal,
sino ahora aquellos que escuchan, que abren su mente y prestan su oído al mensaje del Evangelio, no pueden resistir. Tienen que reconocerse pecador, tienen que arrepentirse y reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador. No lo hacen las personas que a propósito cierran su mente, cierran su oído y no dejan que el Espíritu obre. Y entonces siguen en su oscuridad, en su incredulidad y obviamente como consecuencia en su perdición eterna. Esa es la realidad bíblica, hermanos, en cuanto a lo que es Cristo para el ser humano. Entonces dice, es Dios fuerte, Padre eterno, una relación íntima y filial. No es solamente un Dios fuerte que podemos tener el concepto allá arriba y que Él manda y acá la única cosa que hay que hacer es obedecer, es ajustarnos a los preceptos y principios. No, en Jesucristo el Señor, el Padre eterno, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice Juan. Y Él se acerca a nosotros. Es nuestro Padre, tiene una relación filial con nosotros, nos llama hijos e hijas. El papá da buen consejo a su hijo, el papá cuida a su hijo. Es decir, los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y le da lo mejor, ¿no es cierto? Como padre queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y ese es nuestro Padre eterno. Se acerca a cada uno de nosotros. Podemos acceder a su presencia, ante su trono de gracia, porque Él es nuestro Padre. Podemos tener esa confianza en Él, hermanos. Todos los días de nuestra vida. Podemos adquirir esa paz y esa esperanza en la presencia de nuestro Padre Celestial. Dice también, príncipe de paz. ¿Quién no anhela la paz? Nos quebranta el corazón cuando hay rumores de conflictos, ¿no es cierto? Cuando escuchamos rumores de revolución, de rebeldía de la gente. No escuchamos, no estamos tranquilos cuando se quebra paz. Nos también quebrantado. Nuestra paz es quebrantada. Y en la presencia del Señor, Él es príncipe de paz. Cuando hablamos de príncipe, nuestra mente tal vez generalmente se remonta en el tiempo pasado y quizás pensamos en príncipes guerreros, ¿no es cierto? Príncipes que empuñan espadas y que salen a la batalla, que salen a combatir, que pelean. Sin embargo, este es un príncipe de paz, que nos da la paz, como dijimos ya al principio, con nuestro Dios en primer lugar, porque Él es nuestra paz, dice la palabra del Señor acerca de Cristo. Y tenemos paz para con nosotros mismos y para con los demás. La enseñanza bíblica nos dice, estad en paz con todos en lo que dependa de vosotros. ¿Y cómo podemos tener esa paz? Solamente con la presencia en nuestra vida del príncipe de paz, Jesucristo. Hermanos, cuando andamos en tinieblas, debido tal vez a cualquier razón, podemos pensar y recordar y examinar este bello pasaje bíblico, esta enseñanza bíblica, que se relaciona completamente con la vida, con la personalidad, con el ministerio y con el propósito del Señor Jesucristo. Entonces,
nosotros podemos que andamos en luz. Cuando leemos la palabra de Dios, es como agarrar una linterna, un faro, y alumbrar nuestro camino. Aquí está la luz. Cuando obedecemos, cuando nos sujetamos a ello, vamos a ver que es posible, porque dice el Señor en su palabra que Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo y que este Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y nos hará recordar todas las enseñanzas de Jesucristo. Es decir, que siempre nos guiará por el camino de la verdad, camino de la luz, hermanos. Entonces podemos sentir la paz, porque el príncipe de paz está con nosotros. Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Pero para eso tenemos que tomar una firme decisión de abandonar nuestro camino de oscuridad, nuestro camino de confusión, arrepentirnos de los pecados, escuchar el mensaje de ese príncipe de paz que nos llama arrepentíos, que empezó a predicar los caminos del Señor, los caminos de Dios. Y ese es este mensaje. Dice finalmente, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Aquí está hablando, hermanos, del futuro que nos espera a nosotros como ciudadanos de ese reino, como seguidores de ese príncipe de paz. Su imperio, dice, no tendrá límite. Sobre el trono de juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de los ejércitos hará esto. El celo significa aquí el compromiso del Señor con su promesa. Él va a cumplir. La integridad del Señor hará esto. Él no miente, no es hombre para que mienta. Así que Él nos llama, nos impulsa para que andemos en sus caminos, en el camino de la luz. Por la gracia del Señor, los que somos cristianos, los que somos creyentes en Cristo Jesús, hemos salido de esa oscuridad, de esas tinieblas, para venir a la luz de Cristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.